palabra de Dios hoy es: ¿qué le vas a entregar a Dios hoy? ¿Qué le vas a entregar a Dios hoy? A veces lo ponemos, ¿por qué entregar? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué entregar? Porque siempre le estamos pidiendo al Señor. Siempre le estamos pidiendo al Señor que nos sane, que nos cuide, que nos proteja, que nos libere, que entre en nuestra familia, que nos cubra. Pero ¿qué le estamos entregando al Señor? ¿Qué le estamos entregando al Señor hoy? Hermano, el Señor solamente quiere que nosotros lo sigamos. El Señor quiere que nosotros lo sigamos, que le entreguemos ese corazón. En un momento el enemigo lo puso duro, pero vino Él y lo suavizó. Vino Él y agarró ese corazón y lo puso como un bebé, hermano. Por eso el Señor dice: ¿qué le estamos entregando? Hay que entregarle muchas cosas, hermano. Esa carga que a veces tenemos y no nos damos cuenta que tenemos una carga en nuestra vida, algo que no nos deja seguir y seguir y seguir. Y eso es lo que el Señor quiere que tú le entregues. Cuando Pablo, hermano, diga Pedro estaba caminando con el Señor. Pedro caminó con el Señor, hermano, y el Señor, Pedro tenía un carácter, algo como se dice, muy fuerte. Pero el Señor quería que él entregara eso. Y Pablo no entendía. Pedro no entendía. Cuando agarraron al Señor y lo pusieron preso, Pedro vino y le cortó la oreja. Pedro vino y le dijo: estaré contigo. El Señor le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo: no. Hermano, cuando pasaron el suceso que Pedro negó al Señor, Pedro ahí entendió algo. Pedro ahí entendió algo, hermano. Pedro estaba triste porque él pensaba que había fallado al Señor, que había hecho algo que a veces nosotros hacemos, porque a veces estamos en lugares y a veces negamos del Señor, solamente no hablando del Señor, solamente cuando nos dicen y no ponemos en práctica la palabra del Señor en ese lugar. Ahí lo estamos negando al Señor. Ahí a veces, sin saber, a veces negamos al Señor. No saben que somos cristianos, no saben a veces en la escuela, en los trabajos. Ese es para todos los jóvenes, adultos. ¿Pero por qué? Porque a veces no nos ponemos en cuenta con el Señor. Hermano, la lectura de hoy se trata de Daniel. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo de nuevo. Dice la palabra del Señor. Esta es otra tradición, hermano. Durante el tercer año del reinado de Joacim,
rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. ¿Qué sitió, hermano? La rodeó. Porque dice el versículo 2: el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo del Señor. Así que Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y lo puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Hermano, miren lo que estamos pasando en este lugar, pan de azúcar. Y en muchos lugares se puede decir Panamá entero. Porque hay cosas que se están moviendo, hermano, y a veces nosotros no sabemos qué está pasando. Por eso es que hay que seguir clamando, hay que seguir peleando. Jóvenes, peleen su salvación. Adultos, sigan peleando su salvación. Dice, seleccionó solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Les dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey le asignó una ración diaria de la comida del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entraría al servicio real. Daniel, Nananías y Misael y Zacarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados de toda la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevo nombre babilónico. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach y a Zacarías lo llamó Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. El rey le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer ese alimento inaceptable. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Amén. Hermano, si sabemos, cuando Dios se entregaba a Israel, hermanos, se puede decir paganas, sabemos que a veces el mismo rey o el lugar estaba haciendo cosas que no agradaban al Señor. A veces nosotros, me pongo a mí, porque este libro me encanta,
porque a veces hay que traerlo en este lugar, en este tiempo. A veces, hermanos, nosotros nos estamos contaminando de las cosas que están allá afuera. A veces nosotros, los jóvenes, los adultos, tenemos que saber que a veces con las cosas que estamos haciendo no le están agradando a Dios. Hay cosas que nosotros sabemos que no son agradables al Señor. No esperemos que el Señor nos agarre y nos cautive allá afuera en el mundo, como ha hecho con muchos cristianos. Hay muchos cristianos, hermanos, que se han apartado del Señor. ¿Por qué? Porque a veces abandonamos la presencia del Señor. Abandonamos la lectura del Señor. Abandonamos orar. Abandonamos meternos en la cobertura del Señor. Cuando Israel era cautivo, porque había abandonado esa presencia del Señor. Ese rey había hecho cosas que no agradaban al Señor. Había hecho cosas que ya Dios estaba buscando. ¿Para qué? Dios lo cautivaba para que ellos clamaran. Dios venía, tengo que hacerlo entender a ellos. Eso es lo que nosotros no podemos esperar. Que nos pase algo fuerte cuando estamos allá afuera sin nada. Cuando estamos allá afuera haciendo cosas que no son agradables al Señor y que ya perdamos la vergüenza. Y eso es lo que no quiere el Señor con este pueblo. Hay cosas, hermanos, que se están dando allá afuera. Hay amistades que están cautivas con el enemigo. Ahora mismo el enemigo quiere esclavizarnos a nosotros, a este pueblo, hermano. Y el Señor quiere liberarnos. Hay cosas que estamos haciendo que no son agradables al Señor. Dice que cuando cogieron a los jóvenes, esos jóvenes fuertes, esos jóvenes que bien parecidos, cogieron a muchos, pero hubieron cuatro hermanos que no quisieron contaminarse, que no quisieron esa contaminación. Entonces el Señor eso es lo que Él no quiere, que nosotros nos contaminemos. Dice la palabra del Señor, dice Jesús, en un versículo, no me acuerdo qué versículo es, que ya no es lo que comas, sino es lo que salga de tu boca. A veces, ¿qué está saliendo de nuestra boca, hermano? ¿Qué cosas estamos pensando? ¿Qué cosas estamos haciendo? Eso nos puede cautivar al enemigo, nos puede esclavizar. Y el Señor en esta hora quiere que nosotros pensemos, porque a veces estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Estamos haciendo cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos una vida recta para Él. No va a costar, sí, pero hay que intentarlo. Yo me imagino que como estaba Judea en ese tiempo, yo me imagino que los cuatro, ellos también me imagino estaban haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Pero en ese momentito que ellos se sintieron cautivos, ellos dijeron, y aquí ya no más. Ya no podemos seguir contaminando. Hermano, no hay que contaminarse. ¿Qué estamos pensando? A veces pensamos cosas que no es. Pero yo lo llevo a un versículo que ese versículo me encanta. A Juan
8. Juan 8:31. Ese versículo, hermano, ese versículo me habla a mí en cada momento que a veces el enemigo me quiere menospreciar. Dice la palabra, Jesús dijo a la gente que creyó en él, hermano. Jesús le está hablando a las personas que creyeron en él, que lo están siguiendo. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes verdaderamente mis discípulos, dice el Señor, se mantienen fieles a mis enseñanzas. Yo me imagino que en ese momentito Daniel y los 4 hermanos, ellos se metieron en vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por todas las cosas que veníamos arrastrando, por todas las cosas que el reino hizo, ya no permitió que nosotros habláramos su palabra, ya no se hablaba en medio de la palabra del Señor en Israel, ya no se hablaba esa palabra como el Señor quería, y ellos dijeron, ya no más. Así, hermanos, tenemos que ser nosotros antes que caigamos demasiado. Amén. Porque el Señor nos quiere levantar para seguir clamando por nuestra familia, por este pueblo, por cada pueblo que esté en Panamá, porque se está levantando algo fuerte, hermanos, que no se veía antes en un gobierno. Por eso que hay que seguir clamando, porque el Señor quiere que nosotros veamos algo que Él nos quiere mostrar y no lo hemos visto. Hermanos, cuando el Señor manda a llamar a Abraham no se quedó solamente con ese llamado. Abraham se metía en una comunicación con Dios. Abraham peleaba esa batalla, algo que esa fe no la perdió nunca. Esa fe no la perdió nunca. Porque pasaban los años y el hijo que Dios le prometió no nacía. Y Abraham no perdió esa fe, hermano. Hermano, cuando el Señor llamó a cada profeta, esos profetas no se quedaron solamente ahí. Esos profetas no se quedaron solamente, bueno, ya soy de Dios y ya. Ellos siguieron metiéndose en esa palabra, en esa intimidad con el Señor, en esa fortaleza. Y ahora en este tiempo se pusieron las coberturas, se pusieron ese traje, se pusieron ese traje que es del Señor para pelear esa batalla, porque el enemigo lo quería avergonzar. El enemigo en cada momento peleaba con ellos, y ellos, cuando ellos siguieron al Señor, no buscaron contaminarse. Ahora nosotros, hermanos, a veces pensamos, como vamos a la iglesia, como estamos metidos en la iglesia, no nos está pasando nada. Pero alrededor de nosotros hay cosas que nos están contaminando. Hay cosas que nos están atrasando. Hay cosas que no nos estamos metiendo con el Señor. Por eso es que el Señor quiso cautivar a los jóvenes. El enemigo quiso cautivar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son algo fundamental para el Señor.
Cuando un joven crece en la palabra del Señor, su caminar con el Señor es maravilloso. No le cuesta porque no conoce lo que está allá afuera. Pero cuando conoce lo que está allá afuera, hermano, se contamina de algo que el Señor no le agrada, le va a costar. Le va a costar. Pero nosotros tenemos que ser como Daniel, decir ya hasta aquí. Porque los otros hermanos sí se contaminaron. Sí comieron lo que en ese momentito el Señor no le agradaba, esa comida que el Señor no quería que ese pueblo comiera. Entonces ahora nos estamos contaminando con palabras que salen de nuestra boca que no son agradables al Señor. Estamos haciendo cosas que no agradan al Señor. Nos estamos metiendo en una éxtasis, hermanos, que pensamos que porque venimos a la iglesia somos cristianos ya. El Señor en su palabra dice, como dice el 31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Esa enseñanza del Señor, hermano, tiene que ser una enseñanza de oración continuamente. Una enseñanza, hermano, con la palabra del Señor, porque hay cosas que nos atrasan. Hay cosas, hermano, todos sabemos aquí qué es lo que el Señor, que estamos haciendo, que el Señor no le agrada. Todos sabemos que hay algo, si no está pasando algo bien por usted, hermano, pero a veces hay algo que nos está interrumpiendo a ese gozo del Señor. Por eso que cuando Pablo, que era perseguido, él en ese momento estaba contaminado de lo que él pensaba que era correcto, de lo que él escuchaba que era correcto. Por eso es que él odiaba al cristiano, porque él pensaba que Jesús no estaba haciendo la cosa agradando al Señor. Entonces, cuando él se enteró que Jesús era el mismo Dios, que Jesús era el que tenía que seguir, Pablo cambió su estrategia de vivir. Pablo ya no era Pablo. Diga, ya no era el mismo, el que era antes. El Señor lo llamó Pablo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que salir y poner nuestra armadura. Esa armadura que a veces nos la quitamos. A veces nos fortalecemos como muchos. A veces podemos ir a cualquier retiro, a cualquier lugar, a escuchar una palabra poderosa y venimos con un gozo. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Nos quitamos esa armadura. Ponemos la espada en un lado y ¿saben algo? El enemigo sí no se quita esa armadura que tiene. El enemigo cada día quiere sacarnos de esta congregación, de la iglesia, del lado de Cristo, afuera, para ser esclavizado por él. Cada día está peleando allá afuera por nosotros. Está peleando para que Dios nos quite esa cobertura que el Señor nos ha dado. En cada momento, como se la quitó así como engañó el que vendió a Jesús. A veces nosotros, hermanos, somos engañados y tenemos que tener ese cuidado. El Señor quiere que tú crezcas en la palabra del Señor. A veces, hermano,
queremos nosotros, cuando vamos a la congregación, sentir algo que nos profetice, que nos hablen una bendición, que nos hablen algo maravilloso, algo que vamos a nuestra casa contentos. El Señor me bendijo, el Señor esto, el Señor lo otro. Por eso es que le digo, ¿qué nosotros le estamos dando al Señor? Después que el Señor nos gane y nos bendice, que de ahí para acá, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a dar al Señor? Nos cuesta, pero hay que ponernos en la mano del Señor, hermano. Cuando Pedro caminó con el Señor correctamente, cuando Pedro se metió con el Señor, dice que hasta las sombras sanaban. Pero él no sanaba. ¿Por qué no sanaba a Pedro? Porque estaba metido íntimamente con el Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que a veces nosotros perdemos, esa intimidad con el Espíritu Santo. El Señor dijo, no lo dejaré solo. A veces nos apartamos, a veces pensamos, bueno, yo oro en mi casa, oro, yo soy cristiano ya, pero nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo que no le agrada al Señor. Bueno, eso que estamos haciendo que no le agrada al Señor es lo que tenemos que poner en manos del Señor. Tenemos que entregarle eso al Señor. Tenemos que pelear, hermano, esa batalla. Tenemos que ponernos en cuenta con el Señor. Tenemos que ponernos esa armadura que el enemigo nos la ha quitado. Esa armadura que a veces nos metíamos en una intimidad con el Señor. Ahora no lo estamos haciendo. Nos metíamos a orar de madrugada, a la hora que sea. Pero no lo estamos haciendo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros digamos, ya no más me voy a contaminar. Ya no más. Dice que el Señor halló gracia. Halló gracia en Daniel. Hermano, cuando metieron a los tres amigos de Daniel al horno, ellos sabían que si morían o vivían era de parte del Señor. Ellos sabían que ellos iban a ir con el Señor al lado, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban contaminando. Ellos tenían una relación con el Señor. Ellos agarraban cada momento, en cada hora, y estaban metidos con el Señor. Cuando le llegó, porque así es el enemigo quiere que tú pierdas. El enemigo va a llegar en cada momento a meter la mano para que tú pierdas eso. Cuando el Señor, Él estaba con ellos en ese horno, hermano, y eso no es relajo. Ahora, lastimosamente, mira lo que está pasando en Pan de Azúcar y en muchos lugares. Hay inocentes que están muriendo. Hay inocentes, hay cristianos, hermanos, personas jóvenes, han muerto niños, han muerto personas. Y nosotros, hermanos, tenemos que ponernos esa armadura del Señor. ¿Qué pasa si una bala loca nos toca, hermano? Si hasta ahí llegamos ese día, ¿en qué andábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Estábamos correctos o estábamos incorrectos? Mucha gente puede decir, oh, él era cristiano, se salvó. Pero si nada más estaba en la iglesia portaria, estaba haciendo cosas que no le agradaban al Señor allá afuera, podemos decir, él se salvó, pero la última palabra la tiene el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Mucha gente
dice, no, si eres cristiano no pasa nada. Si fuera así, esos hermanos que están muriendo por allá en la India, en esos lugares que no aceptan la palabra del Señor, ¿por qué mueren? Si no pasa nada. Hermano, el Señor a veces así lo permite. ¿Quién dijo que no puede, un cristiano no le puede meter un poco de tiro equivocadamente? Hay personas que han muerto, pero a veces, si estamos bien con el Señor, sabemos que nos ganamos el reino de los cielos, hermano. Y eso es lo que todos queremos, ganarnos el reino de los cielos. Y eso es lo que hay que pelear, esa batalla. Eso es lo que hay que pelear, ponernos en cuenta con el Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Podemos venir siempre a la iglesia, pero si estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, tenemos que tener ese cuidado. Por eso es que los cautivaron el pueblo de Israel, porque estaban haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Estaban haciendo cosas que no eran de parte del Señor. Pero Dios dice que halló gracia en Daniel y sus amigos. Por eso es que tocó el corazón del líder de los eunucos para que hiciera lo que Daniel quería hacer, no contaminarse. Ahora, hermano, nosotros tenemos que ponernos esa armadura, hermano. Esa armadura que nos cuesta. Pero dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que uno no conoce. Hermano, tenemos que clamar. Tenemos que clamar por nuestras vidas. Tenemos que clamar por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros vecinos, de las personas que están en la calle. Hay personas allá afuera que no quieren saber de Dios. Hermano, hay que seguir orando por esa persona. ¿Por qué yo digo que hay que seguir orando por esa persona? Porque cuando nosotros no estábamos delante del Señor, a veces no queríamos ni que ni un cristiano nos dijera nada. A veces nos escondíamos. Yo me escondía. Yo no quería que nadie me dijera nada. Yo ya así como era, así soy. Entonces esa es la pelea de nosotros. Cuando una persona allá afuera necesita esa palabra, hermano, solamente hay que darle esa palabra. Hermano, el Señor es maravilloso. El Señor me decía, me ponía ese versículo y era, hermano, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos que abrir los ojos, hermano. Si no puedes, hermano, a veces nosotros no podemos, decimos, no puedo con algo que me está pasando, con ese deseo que me está pasando. Yo lo pongo así, hermano, tenemos que seguir batallando la palabra del Señor. Tenemos que seguir metiéndonos en oración. Por eso es que se dice, tenemos que buscar una intimidad con el Señor. Tenemos que meternos, buscar un avivamiento. Buscar ese acercamiento con el Señor. Ese acercamiento que solamente Jesús nos lo da por medio del Espíritu Santo. Si nosotros estamos apartados del Señor, del Espíritu Santo, claro que esos deseos se hacen más grandes. Se hacen más grandes y cuando hagan así, no controla. No controla, hermano. Y debe el Espíritu Santo guiarnos. Nos guía el deseo. Por eso es que seguimos a veces metiendo, como decir, la pata, porque no nos estamos metiendo con el Señor. Estamos apartándonos del Espíritu Santo. Y ese es el que nos quiere guiar a la verdad. Ese es el que nos guía a la verdad. Amén. Dios es maravilloso, hermano. Y Dios quería que yo dijera eso, hermano. Por eso es que se dice, ¿qué nosotros estamos esperando del Señor? ¿Qué nosotros esperamos del Señor? ¿Qué le estamos entregando?
Por eso es que el Señor dice, damos esa carga. Cuando Él murió en la cruz, Él quiere que esa carga que tú tienes, que no la puedes soltar, tú se la entregues al Señor. Y de ahí para acá, hacer como los cristianos en los tiempos de antes, se metían en una intimidad. ¿Por qué? Para no fallarle al Señor. Y el Señor en ese momentito hacía cosas sobrenaturales, hacía cosas celestiales, hermano, con esa persona. Por eso que dice en Daniel de la 17, dice, y estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Hermano, Daniel no se ganó eso porque él, por ya, hermano, Dios halló gracia en la vida de ellos. Halló gracia, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar de Dios. No esperar que si fulano lo tiene, coger envidia a fulano porque fulano sí tiene eso que Dios le dio y nosotros no. Hermano, todos podemos buscar eso, solamente metiéndonos con el Señor, echando fuera esa contaminación, echando fuera y poniendo esa armadura. Cuando nosotros nos metemos con el Señor, Dios vaya a dar gracia en la vida de nosotros y nos pondrá cosas maravillosas que a veces nosotros no conocemos, hermano. Por eso es que dice, y sigo diciendo, el 31, en Juan 31, dice, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, el Señor no habla si ustedes son cristianos, no se llama ser cristiano. El Señor habla de discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles a la enseñanza del Señor, no la enseñanza de un hombre, no la enseñanza que el que más sabe que esto y que lo otro, la enseñanza de Jesús. El Señor quiere que nosotros busquemos esa enseñanza. Dice el 32, y conocerás la verdad y la verdad nos hará libre de esos deseos que a veces nosotros tenemos. Esos deseos son los que el Señor nos quiere librar. Esos deseos son los que el Señor quiere que ya no te contamines más de eso. Esos deseos que te llevan, que te gustan, pero sabes que está mal. Sabes que a Dios no le agrada. Como dice, Dios no ama a todos por aborrecer el pecado. Dios aborrece esos deseos que a veces entran a nuestra vida. Pero ¿cómo nos quitamos esos deseos, hermano? Con la palabra del Señor. Metiéndonos con el Señor. Si nosotros no nos metemos con el Señor, hermano, vamos a seguir en ese deseo. Y cuando vamos a ver así, nos estamos apartando más del Señor. Más del Señor nos estamos apartando. Podemos decir que somos cristianos, y podemos decir, pero si no quitamos ese deseo de nuestras vidas, el enemigo nos va a cautivar. Y eso es lo que el Señor no quiere. En esta hora el Señor le está diciendo, ponte la armadura del Señor. Ponte esa armadura que te la has quitado. Hay muchas personas de afuera que se saben toda la Biblia. Tú le quieres decir algo y él no, yo me sé este versículo, ahora tú no sabes este versículo, y yo, wow, Dios te quiere seguir utilizando, hermano. Te falta algo, te falta Cristo. Podemos sabernosla todas, pero si no tenemos a Cristo no somos nada. Amén. Y el Señor nos dio algo que quiere que nosotros nos guiemos por Él, que es el Espíritu Santo. Amén. Dios es maravilloso, hermano. Y Dios quiere que
quiso que Dios me diera esta palabra. Y Dios es maravilloso. Vamos a orar para pedir esta palabra. Solamente digo que entrégale eso al Señor. Entrégale eso al Señor que no te está dejando vivir bien para el Señor. Amén.